buenos días. Buenos días. La semana pasada, ¿no?, habíamos hecho una revisión como general de cómo es que el tema de desarrollo se había insertado en la agenda de Naciones Unidas. Les decía yo, aunque eh, hay algunos indicios en la carta misma, ¿no? Y la carta es de 45, más bien pareciera que el tema de desarrollo es una cosa que vino de fuera y fue desarrollándose, valga la expresión, ¿no?, a lo largo de las décadas, ¿no? No en la primera, por supuesto, o sea, no durante los 40 ni durante los 50, sino veíamos que es hasta la década de los 60 que el tema aparece con fuerza. De hecho, es hasta finales de la década de los 60 que aparece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es esta gran agencia de Naciones Unidas encargada de coordinar la respuesta en el tema de desarrollo, sobre todo desarrollo económico y social. Y luego veíamos que hacia finales de los 80 aparecía esta noción del desarrollo sostenible a partir de el informe de la Comisión Mundial sobre Desarrollo Sostenible, o el informe Brundtland, que es el nombre de la presidenta de la comisión. Y no, les decía yo, este diagrama de Venn, de los tres circulitos, nos ayuda a entender un poco a qué nos referimos con desarrollo sostenible, que no es otra cosa, ¿no?, sino la búsqueda de la conjunción de estas tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, para o sea, lograr que no poner en riesgo que las generaciones futuras tengan acceso, ¿no?, a su propio desarrollo, ¿no?, porque nos desarrollemos nosotros. O sea, hay una noción de, así como la idea de progreso, que es lo que, digamos, estuvo detrás de la idea de crecimiento económico, pues desde el inicio, básicamente, de al menos del capitalismo como lo conocemos, ¿no? Finales, si quieren, del siglo XVIII, hay una idea de progreso, o sea, que el crecimiento económico va a seguir siempre, ¿no?, y eternamente, a pesar de las crisis. Y eso no tiene fin, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. En cambio, la idea de desarrollo sostenible es que, bueno, pues puede que eso funcione o no, o sea, que vaya crecimiento económico o no. Lo que debe ser importante es que por hacerlo no deberíamos de, ¿no?, acabar con las posibilidades de las generaciones futuras, ¿no? Ahí hay una dimensión de más responsabilidad, creo yo, ¿no?, de lo que sucede hacia futuro. Bueno, pues me había quedado, y aquí hemos visto este asunto del informe de la Comisión Brundtland. Y les decía yo, y hacia acá íbamos, que el fin de la Guerra Fría había provocado en el conjunto de la organización, o sea, tanto, digamos, en los órganos principales, la Asamblea, el propio Consejo de Seguridad, el ECOSOC, como dentro de la agenda de los organismos o las agencias especializadas, ¿no? La OMS, la FAO, la UNESCO, el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD y otros. Bueno, una idea de cambios, ¿no? Ya que la seguridad dejó de ser el tema principal, porque, bueno, se acabó la Guerra Fría. Hay dentro de las Naciones Unidas un espíritu de convocar, aprovechando la década, eh, grandes conferencias internacionales. No es que no las hubiera durante la Guerra Fría, pero digamos que siempre estuvieron concentradas en la rivalidad este-oeste. O sea, fueron principalmente asuntos de desarme. Y ahí donde no fueron asuntos de desarme, por ejemplo, ¿no?, las grandes conferencias del derecho internacional o derecho del mar, estuvieron sí siempre presionadas, pues, por la tensión entre ambos bloques. En cambio, al fin de la Guerra Fría, pues ya no existe la tensión entre el bloque occidental y el bloque socialista, porque desapareció el bloque socialista. Entonces, eso parece que facilita las cosas. Y se pueden convocar un número importante de conferencias, ¿no? Al menos hay unas 10 conferencias de Naciones Unidas relevantes, que comienzan con la Conferencia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Viena en 1990 y culmina con la Cumbre del Milenio en Nueva York, ¿no?, justo en el cambio de siglo.
Eh, Les decía yo, el PNUD, ¿no? Ya me hablado que era el PNUD. Fíjense, aunque se surge en el 68, es hasta el año 90 que comienza a publicar un informe anual sobre digamos, la situación del desarrollo en el mundo, ¿no? O sea, le tomó el PNUD, perdón, le tomó el PNUD unos 22 años poder establecer estándares, ¿no? Junto con los estados para medir cómo íbamos, ¿no? Es un poco, pues muy simbólico del fin de la Guerra Fría, ¿no? O sea, como ya lo relevante ya no es las diferencias, los temas de paz y seguridad, nos podemos concentrar en los temas de desarrollo. Eh, el PNUD crea el Índice de Desarrollo Humano, que es una medición que nos permite ver ya no solo el crecimiento económico, o sea, ya no solo saber si las economías crecen, ¿no? El Producto Interno Bruto básicamente es lo que mide el crecimiento de la economía, sino en realidad cómo están las personas, ¿no? No me acuerdo si con ustedes les pregunté, pero bueno, lo que mide el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, es básicamente tres cosas. Ingreso, promedio por habitante, escolaridad y acceso a servicios de salud. Son como los tres componentes fundamentales del IDH. Hagamos un comparativo. México hoy es como, por el tamaño de su Producto Interno Bruto, la decimocuarta economía mundial, ¿no? Nos contamos, acomodamos a las economías mundiales de la más grande a la más pequeña, ocupamos el lugar 14. Eso, digamos, en términos del tamaño de la economía. ¿Qué tamaño, bueno, en qué lugar de la lista creen que estemos en el índice de desarrollo humano? Otra vez, Néstor, porque se me fue. Estaríamos más abajo, o sea, en cuestión de comunidades estamos en lugar 14. En el índice de desarrollo humano estaremos más abajo porque se ha tratado de muchas cosas y sobre todo con las poblaciones indígenas. Sí, sí, justo. O sea, a ver, esa es una cosa que, fíjense, sin querer, el IDH, pero es que no lo pensaron para eso. Comenzó a medir, o sea, como hace una media poblacional, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pero pues si uno vive en la Ciudad de México, fíjense, no importa en dónde en la Ciudad de México, las cosas no son tan graves, ¿no? Y de repente te enteras que, o sea, voy a dar un ejemplo. Em, el lugar que ocupa México más o menos es el lugar 55. O sea, hay bastante mucho por hacer, ¿no? Y es contrastante lo que dice Néstor, porque em, en la Ciudad de México tenemos el municipio de una alcaldía con el índice de desarrollo humano más alto del país, ¿no? La ahora alcaldía Benito Juárez em, tiene un índice de desarrollo humano comparable con, nunca me acuerdo bien si es con Suiza o con Suecia, bueno, pero es decir, con cualquier país europeo bastante desarrollado. O sea, es decir, es un lugar donde justo por los servicios que están ahí, eh, pues ahí pareciera que, ¿no? Estarían de los 15 primeros, correspondería, digamos, con el tamaño de la economía mexicana. Pero eso quiere decir que fuera de la Benito Juárez, en la Ciudad de México, todo lo demás está por debajo del tamaño de la economía. O sea, eso nos lleva a pensar las tremendas desigualdades que hay. Ahora, les digo que esto, el índice, no era su propósito medirlo, en realidad era medir las condiciones de desarrollo en las que se encontraba cada país. Hemos mejorado, ¿eh? No creo que estemos en el 55. De hecho, cuando comienzan las lecturas del IDH, México es el país como 79 o 78, si mal no recuerdo. Digamos, hemos escalado como 50, como 20 posiciones, que pues, es un hecho positivo, pero también habla de todos los retos que hay por venir, ¿no? O sea, y creo que Néstor lo dijo muy bien, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones indígenas, pero no son las únicas, ¿no? Porque la población indígena en México representa algo así, o sea, gente que se reconoce como indígenas son como el 12% de la población. O sea, sobre todo esta administración está muy casada con la idea, ¿no?
de que hay que recuperar las poblaciones indígenas. Digo, está bien, ¿no? Pero bueno, son el 12% de la población. En realidad hay un otro porcentaje importante de la población, ¿no? Si lo hacemos en porcentajes, más o menos, eh, si la pobreza en México es como de unos 55, bueno, ahora por el COVID, unos 60 millones de personas, pues la población indígena son solamente como unos 15 o 18 millones. O sea, en realidad hay un bloque, en un gap ahí muy grande de gente que no son indígenas precisamente, pero viven en condiciones de pobreza, que eso está terrible, ¿no? Eso tenemos que atender, ¿no? No solo por el tema indígena, sino en general por las condiciones de vida. Bueno, pero fíjense, esas cosas de las que estamos hablando ahora, con este nivel de detalle, ¿no? Podemos identificar poblaciones indígenas, poblaciones no indígenas, eh, eh, la pobreza en general, ¿no? Y que además se puede hacerle frente, ¿no? Y que se puede medir y estas cosas. Bueno, todo esto es resultado de que al final de la Guerra Fría comienzan a aparecer estos índices que nos permiten hacer comparaciones, no solo entre países, sino ya le dijimos, ¿no? Inclusive al interior de los países. Es una de las ventajas, digamos, que tiene el PNUD, ¿no? Como esta gran agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, de hecho, digamos, el papel del PNUD desde los 90 se ha hecho bastante chocante, ¿no? Chocante como lo saben ustedes, ¿no? Que les choca. Al resto de los organismos internacionales, ¿no? Sobre todo a los más viejos. Es decir, la OMS, por ejemplo, o la FAO, Alimentación o Salud. Eh, Porque ellos ya tienen todo un trabajo hecho, ¿no? Pues ellos, tanto la FAO como la OMS se fundan en los 40, o sea, les llevan como más de 20 años de ventaja al PNUD haciendo su trabajo y entonces luego llega el PNUD a decirles, pues no qué hacer, pero cómo organizarse mejor, ¿no? Comienzan a surgir lo que se llaman tensiones interagenciales, o sea, porque son como agencias, ¿no? Pues, eh, hay disputas entre ellas, ¿no? Todo el tiempo están encimándose unas con otras, pero claro, el PNUD tiene una responsabilidad que le han dado, pero los otros tienen un trabajo hecho de mucho tiempo, además, trabajo especializado, ¿no? El trabajo que ha hecho la OMS, por ejemplo, en el tema de vacunas, pues no se compara, ¿no? Lo ha hecho de la mano con el UNICEF, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, claro, y luego el PNUD les dice, bueno, sí, pero esto hay que acomodarlo con esta otra cosa, y entonces ya es como complicado, ¿no? Además, el éxito del IDH hizo que algunos otros organismos que ya, o sea, que tenían algunos informes, digamos, más administrativos de labores, comenzaron a hacer informes más de contenido, porque una cosa que tiene el informe de desarrollo humano, lo pueden googlear, ¿eh? Es de acceso público y de hecho, según yo creo que están todos los que ha publicado el PNUD, no son anuales, son bienales, o sea, se publican cada 2 años. En algún momento, a principios del 2000, trataron de cobrarlos, pues se dieron cuenta que eso no funcionaba. Y creo que hay algunos que por eso que están como embargados, pero los resúmenes en español, esos todos se pueden leer. Y el contenido del informe creo que ya están todos disponibles. Bueno, creo que salvo algunos entre el 2000 y el 2005, hay algunos que no están disponibles. Los pueden ver, ¿no? Y van viendo, ¿no? Además, esto está interesante y eso nos lleva al siguiente punto. Cada informe, además de relatar la situación del desarrollo en el mundo, selecciona un tema específico sobre el cual hacer énfasis. En el año 94, fíjense, el informe tenía apenas 4 años, bueno, o 2 o 3 que se habían publicado, el PNUD decide presentar un concepto nuevo, ¿no? O sea, se acaba la Guerra Fría, ¿no? Ya para el 94 ya no hay Unión Soviética, ya no hay bloque socialista en Europa Oriental, y los países socialistas que quedan, no es que desaparezcan todos, ¿no? Ahí está China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, siguen siendo socialistas, ¿eh? Sus constituciones siguen siendo las que se aprobaron durante la Guerra Fría. Están reorientándose, digamos, ¿no? Entonces, ya no está ahí el centro del problema. Entonces, el PNUD se pone un poco si no brillante, al menos, creo yo, creativo, ¿no? Y presenta el informe de desarrollo humano del año 94,
un concepto que hoy sigue siendo un dolor de cabeza. Ustedes lo leyeron en la lectura que hicieron sobre seguridad, el tema de la seguridad humana. Lo que dice el PNUD, ¿no?, en su informe del 94, es que el desarrollo, ¿no?, o sea, ha sido un tema que está ahí en la agenda de Naciones Unidas, ¿no? Los países, sobre todo los países en desarrollo, ¿no?, valga la redundancia, han estado trabajando, pero hace falta darle como un giro, como para darle un sentido de urgencia, ¿no? O sea, una cosa que tiene claro el PNUD es que la situación en el mundo es paradójica, porque existen los medios materiales para acabar con la pobreza en el mundo y todas sus, digamos, todas sus vertientes negativas, ¿no? La desnutrición, las muertes, por ejemplo, asociadas a enfermedades que son prevenibles, eh, la, los problemas relacionados con desigualdad que se pueden resolver a través de educación o de fuentes de empleo digno. Eh, Dice el PNUD, hay que ponerle urgencia a esto, ¿no? O sea, incluso eso vamos a ver que tiene después repercusiones. Eh, Hay un sentido de urgencia en términos de, estamos no por terminar un siglo, sino por, fíjense, la lectura es diferente, ¿no? Terminar un siglo en los 90 a comenzar un nuevo milenio, ¿no? O sea, hay una visión, podemos decirlo, se parece que hacia los medievales, milenarista, ¿no? O sea, va a haber un cambio, una transformación en el mundo porque vamos a cambiar de milenio. O sea, la última vez que pasó eso fue en la Edad Media, y en la Edad Media hubo, ¿no?, incluso en Europa, un grupo de religiosos, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Que hicieron algunas reflexiones sobre el cambio de milenio y va a ser la transformación del mundo, ¿no? Bueno, lo mismo pasó en el 2000, solo ya no fueron los religiosos, bueno, algunos grupos religiosos lo siguen siendo, pero sobre todo en este espíritu, digamos, se le mete al PNUD y a otras agencias de desarrollo de Naciones Unidas y dicen, se puede hacer un cambio. Ahora, como le queremos dar un sentido de urgencia, y cuando hablamos de desarrollo humano, pues como que la gente dice, pues sí, pero ¿qué es eso, no? Bueno, sí, pero pues eso es una cosa de políticas públicas que nadie entiende, y entonces que eso lo hagan los gobiernos. Entonces, tratan de cambiar la narrativa para hablar ya no del desarrollo humano, sino de la seguridad humana. Y la seguridad humana sería, em, dice el PNUD, tiene, tiene un término en inglés que es un tanto complejo de traducir al español por el sentido que tiene. O sea, se puede traducir literal, pero pues no se entiende lo que quiere decir, ¿no? Dice el informe del PNUD, ¿no? Durante la Guerra Fría, lo que buscábamos era liberarnos del temor, ¿no? Dice freedom to fear, que es como eso, ¿no? Libertad de temer, ¿no? O sea, ya no tengamos, buscábamos no tener miedo de un desastre nuclear, ¿no?, o de un enfrentamiento entre las superpotencias. Entonces dice, a partir de este momento deberíamos de buscar entonces una nueva libertad, ¿no? En el sentido de freedom, y debe de ser una liberarnos de querer, si se quiere, freedom to want, eh, porque lo que dice el PNUD es que pues, ahí empieza, ¿no? Hay una serie de cosas que le impiden, retos que le impiden a las personas pues, alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces la pobreza es uno de estos retos, eh, el hambre, la enfermedad, pero inclusive, fíjense, en el esquema del PNUD, de las cosas que integran la ciudad humana, ¿no?, incluso está la dimensión, por ejemplo, de la delincuencia. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada? En el esquema de Naciones Unidas, digamos, el esquema administrativo, la prevención del delito es un asunto económico y social, no es un asunto de seguridad. O sea, ya sé, a lo mejor dentro de los países, pues así lógico, ¿no? De hecho, en México, pues la prevención del delito es una cosa que ve el gabinete de seguridad, no el gabinete económico. A pesar de que el presidente, ¿no?,
prometió un cambio de enfoque, en realidad la prevención del delito se sigue viendo como un tema de seguridad. Bueno, en el contexto de Naciones Unidas, la prevención del delito no es un tema de paz y seguridad, es un tema de desarrollo económico y social. Y el PNUD lo destaca en su informe de la seguridad humana. O sea que entre esas cosas que son un reto al desarrollo, ¿no? Son una amenaza en términos casi como de las amenazas a la seguridad, pues está la delincuencia, ¿no? Porque y en general la violencia. El PNUD sobre todo destaca que la violencia es un reto al desarrollo. Y piénsenlo, digo, eso se puede explicar fácilmente en países como México. ¿De qué manera la violencia afecta el desarrollo en las comunidades? A ver, ¿qué piensan de eso? ¿Se puede, si afecta o no afecta? ¿Quién sabe más o menos? Profe, ¿quién sabe de qué está hablando? Pues sí afecta porque, como ya hemos visto en la clase pasada, afecta porque tiene instancia el desarrollo económico que va de la mano con el desarrollo. Entonces, pues la delincuencia muchas veces no deja que tenga el desarrollo económico porque van y extorsionan. En cuanto ven que hay un negocio o algo, empiezan a extorsionar. No los dejan trabajar, ni tampoco los agricultores que tenemos mafias, ¿no? En el aguacate y ese tipo de cosas. Entonces, no dejan que el ejército pueda progresar, ¿no? Entonces, de cierta manera, ¿no? Pues sean los coches, hay unos que no, porque no les alcanza, entonces, pues, principalmente creo que por ese es el motivo de razones son por las que no se llega a esto. Justo, Néstor, ¿no? La violencia es un gran impedimento, ¿no? Piénsenlo, o sea, desde digo, a lo mejor, no sé, yo supongo, ¿no? Si alguien no, me puede decir. Este, todos somos usuarios del transporte público y entonces, pues es una lata no estar pensando que no, va a ver cómo vas a llegar a tu trabajo, a la escuela o a tu casa, porque a veces se suben a saltar en el camión, ¿no? Me bolsean en el metro. O sea, yo sé, parece tonto, pero en realidad eso hace que la gente entonces pues, esté pensando más bien, ¿no? Una anécdota simpáticas. Mi abuelita por unas horas del destino, una temporada, tuvo que ir hacia una zona en la ciudad, San Felipe se llama, ¿no? La Gustavo Madero. Pues es que es conocida por ser una zona, digamos, complicada en términos de delincuencia, ¿no? Y entonces mi abuelita decía, ay hijo, yo por eso cargo dos monederos, uno donde traigo el dinero, no, y se lo traigo muy escondido, y luego traigo uno donde sí me traigo moneditas. Pero cuando se suben los asaltantes, pues ya sé que ¿no? Abro mi monedero, pues les vacío las monedas y es lo que traigo. Pues fíjense, eso quiere decir que tenemos que hacer ahí un guardado, ¿no? Por si sube el de siempre, ¿no? O bueno, o la corrupción va en la misma bolsa, ¿no? Pues hay que hacer ahí un guardado, pues para, ¿no? Pues para que funcione la obra y esas cosas. Digamos, eh, particularmente relevante, ¿no? Ahora, digamos, la discusión de la seguridad humana y el desarrollo humano sigue ahí en el aire, justo Leilani, ¿no? Cargas un celular viejito, no voy a hacer, ¿no? Que se ve mi celular. Pero fíjense, o sea, la mentalidad está espantosa, porque entonces quiere decir que no podemos hacer cosas porque la delincuencia nos previene de hacerlas, ¿no? Híjole, me compro piensen ustedes, me compro un teléfono, no me lo compro porque qué tal que me asaltan y me lo roban, ¿no? Bueno, o me lo compro y entonces lo tengo que super esconder, ¿no? Porque no se puede. O sea, esto es a lo que nos va obligando la delincuencia. Bueno, el asunto de la seguridad humana y el desarrollo humano, digamos, aunque el PNUD insistió mucho en el concepto durante los 90, el 11 de septiembre, ¿no? Y la guerra contra el terrorismo acabaron con cualquier esperanza de que la seguridad humana se convirtiera en el concepto, digamos, clave en Naciones Unidas, ¿no? Y quedó ahí. Bueno, entre las conferencias, digamos, que se sucedieron en la década de los 90 hay una de especial relevancia porque se van cruzando las cosas, ¿no? O sea, si el tema de desarrollo alcanzó un papel fundamental en la década de los 90, el tema ambiental, digamos que creció de manera exponencial.
especialmente porque en el año 92, en junio del 92, de hecho vemos ahí una foto de la conferencia, ¿no? Naciones Unidas convoca junto con el gobierno de Brasil algo que se llamó la Cumbre de la Tierra o la la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Esta conferencia fue fundamental, ¿no? Celebrada en Río de Janeiro, la conferencia de Río, porque en primer lugar dio lugar a 3 convenciones que hoy siguen siendo, digamos, la gran arquitectura del tema ambiental a nivel internacional. Vimos que en Estocolmo, en los 70s, surgieron algunas convenciones que tenían que ver más como con gestión digamos, gestión de fragmentos, si quiere, del medio ambiente, eh, alrededor de la actividad humana. Bueno, aquí es al revés. Aquí hay un cambio de enfoque, porque en vez de centrarnos en cómo lo ambiental gira alrededor de lo humano, aquí es entender que lo ambiental es el centro y los humanos estamos ahí metidos, ¿no? Pero como un elemento más. 3 convenciones. La convención están al revés las siglas en español, de diversidad biológica, que en inglés es diversidad biológica. CBD, que habla justo de eso, ¿no? Sobre la preservación de la diversidad de las especies. O sea, como un valor intrínseco. O sea, lo importante es que las especies se mantengan diversas como son ahora, ¿no? O sea, si hay 50.000 especies de plantas, hay que de conservar las 50.000 especies de plantas, ¿no? Más allá de que tengan un uso práctico humano o no. La siguiente, que es la más popular de todas, ¿no? La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Fíjense, el cambio climático parece como una prioridad hasta el año 92. De las 3 conferencias, de las 3 convenciones de Río, las 3 se dieron en Río de Janeiro, quizás es la más popular. Lo más probable es que todos ustedes hayan escuchado, ¿no? Que año con año hacia finales de año siempre hay alguna discusión en los medios sobre el cambio climático. Bueno, porque a finales de año es que cada año se convoca eh, una conferencia de revisión de esa convención, y esa es la que genera todo el ruido mediático. Bueno, y no solo el ruido mediático, sino pues toda la atención pública internacional alrededor del tema de cambio climático. El Acuerdo de París, que es, ¿no? Ahora, digamos, el acuerdo en boga en materia de cambio climático, solo es una revisión de esa convención, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y luego, cuando trabajaba en relaciones, tenía un jefe que justo había negociado por parte de México las conferencias de Río. Siempre nos decía, la última, la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, es como la hermana pobre, decía mi jefe. Dice, porque o sea, las otras dos, digamos, tienen su público muy bien cautivado, ¿no? La de cambio climático, ¿no? Es muy rockstar, ¿no? Junta estos rockeros y estrellas de cine, ¿no? La de diversidad biológica quizá no es tan, digamos, no es que no sea tan popular, sino solo no es tan, tiene tanta farándula, pero digamos, tiene ahí a sus expertos muy bien localizados, ¿no? Y una red internacional muy metida. Y la última, la de la Convención contra la Desertificación, pues más bien le hace falta como eso, ¿no? Como punch, ¿no? Porque parecería, está mal entendido el tema, porque parecería que estamos peleando, ¿no? Para que el desierto, el del Sahara, nos haga más grande, ¿no? Y ya. Y en realidad no, es una convención que lo que busca es evitar la erosión de los suelos, y eso sí es un problema pues, bastante humano, creo yo, ¿no? Bueno, y de la humanidad, bueno, del planeta, pero en general los humanos nos preocupa porque si los suelos se erosionan, se vuelven pésimos para la agricultura, y sin agricultura no hay vida de nada, bueno, pero sobre todo vida humana, ¿no? En fin. El otro, digamos, es una de las grandes conclusiones de la Cumbre de la Tierra, este marco nuevo del tema ambiental. Y luego, ¿se acuerdan que el informe de la Comisión Brundtland había dicho algunas cosas sobre desarrollo sostenible, pero habían quedado ahí como recomendaciones que nadie estaba apelando? En la conferencia de Río, esta de la Cumbre de la Tierra, hay un compromiso ahora sí de los estados, la llamada Agenda 21, para, digamos, la Agenda 21 lo que hizo fue agarrar el informe Brundtland, ¿no? Que tenía recomendaciones para alcanzar el desarrollo sostenible, y lo convierte, digamos, como en metas específicas, ¿no?
le va poniendo ahí como pues al menos unas propuestas de qué se puede hacer. Y se invita a todos los países pues, a cumplirlas, ¿no? Eh, la Agenda 21 no es un tratado, como sí lo son las otras tres convenciones, ¿no? La Agenda 21 es más bien como una declaración política, ¿no? Se llama Agenda 21 pues porque es una agenda, siempre es las cosas que hay por hacer, ¿no? Entonces, pues la Agenda 21 es qué vamos a hacer para el siglo XXI. Desafortunadamente no se entendió bien qué era la Agenda 21, ¿no? En muchos países como México, la Agenda 21 es un asunto que le dejan a los ministerios de medio ambiente. De hecho, en México, la Semarnat, bueno, la Secretaría del Medio Ambiente, surge a finales de los 90, bueno, a finales de 93 más o menos, 94. Pues porque después de que regresan, ¿no? Los delegados de la Cumbre de Río dicen, bueno, ¿y esto quién lo va a llevar a cabo, no? Aquí había una cosa rarísima, ¿no? El antecedente de la Sedesol, bueno, ahora la Secretaría del Bienestar, eh, que veía lo ambiental y el desarrollo social y y hasta el asunto, digamos, de vivienda, ¿no? De lo que ahora hace la SEDATU. Veía como todo junto, y entonces decidieron pues, quitarle, digamos, la parte ambiental para que hubiera una secretaría encargada del solo el asunto ambiental, y a esa le dieron el tema de la Agenda 21. Lo que pasa es que la Agenda 21 es como la Agenda 2030, digamos, es como su ancestra, ¿no? Que habla de todo y entonces desde el sector ambiental pues había cosas que no se podían hacer, ¿no? Como algunas cosas que tenían que ver como con desarrollo industrial, que pues la Semarnat, digo, le dieron facultades, pero pues no era la instancia. Algunas cosas que tenían que ver con trabajo, que pues menos, ¿no? Pasó en muchos países, entonces digamos que la Agenda 21 se fue quedando ahí como relegada, sin que hubiera avances reales. La última de las conferencias, ¿no? Y aquí hay una fotografía de los participantes, es la cumbre del milenio. Será en el año 2000, ¿no? Y entonces, el secretario general de entonces, que está aquí abajo en el centro, ¿no? Hombre Kofi Annan, pues hace una propuesta, ¿no? Y dice, mire, durante la década de los 90, ¿no? Asumimos grandes compromisos los países, ¿no? Eh, en estas conferencias que se fueron celebrando. Pero necesitamos que este ímpetu que logramos, ¿no? Digamos, en esta década no se pierda. Y no se pierda sobre todo de cara al nuevo milenio. Les digo que tiene esta visión muy milenarista. ¿Qué hacemos para que no se pierda? Bueno, no está tan difícil, bueno, más o menos, ¿no? Tenemos que ponernos unas metas reales de cómo vamos a lograr, o sea, cómo vamos a acabar con los grandes problemas de la humanidad. Que los grandes problemas de la humanidad no son solo la paz y la seguridad, sobre todo los temas de desarrollo. Entonces se ponen de acuerdo todos estos, ¿no? Digo, si ahí están viendo con detalle la fotografía, en la misma fotografía, que además solo es un fragmento que nos falta gente. Tenemos en la primera línea hasta abajo, ¿no? Al primer ministro de Inglaterra de la época, ¿no? Tony Blair, luego está el presidente francés, luego está Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Este señor que otra vez, Kofi Annan, luego no sé cómo se llama, y luego está el Jiang Zemin, que era el presidente chino de la época. Si mal no recuerdo, no, por aquí le tocaba a Yeltsin. No, no es cierto, que es Putin el que está debajo, y luego atrás de ellos está Fidel Castro. Luego por arriba de Castro, como dos o tres filas arriba, está Hugo Chávez. O sea, literal, a los presidentes de todos los países, ¿no? Sin importar su tendencia ideológica y nada, sus antecedentes, nada, estuvieron ahí. En el caso nuestro le tocó Cedillo, todavía no entraba Fox a la presidencia. No, asumir estos compromisos, ¿no? O sea, a ver, vamos a unas metas muy claras para alcanzar desarrollo. Ahora, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Los ODM, pues fueron una gran iniciativa, lástima que sobre todo estaban pensados para que los países en desarrollo los echaran a andar, ¿no? Es como de, bueno, ustedes saben, échenlos a andar. De hecho, uno de los grandes problemas de los ODM es que, aunque en el 2000, digamos, se lanzan 8 objetivos, ¿no? Hablando de pobreza, alimentación, salud, educación, igualdad de género, acceso a agua, y me están faltando dos cosas.
digamos, estos temas, pues, hay unas propuestas de, o sea, vamos a alcanzar estas metas, pero nunca se dijo cómo, y menos cómo se iba a medir. Es hasta como 2005, fíjense, se habían propuesto que en el 2015 iban a tener que presentar resultados finales, ¿no? Y es hasta el 2005 que sale un mecanismo de más o menos cómo se va a medir esto, y bueno, el esfuerzo es muy bueno, pero lástima que en el 2001, ¿no? En septiembre, tumben las Torres Gemelas, quien haya sido, y, eh, y pues la agenda de desarrollo de Naciones Unidas pues, se va ahí medio opacada, ¿no? Em, Toda la década hasta el 2015, ¿no? Pues hay un esfuerzo por tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Em, Algunos, pues digamos, hay avances, no se logran, y todos los países se dan cuenta que pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces, como desde el 2012, fíjense, ¿no? O sea, todavía ni siquiera llegamos a la fecha de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, y en Naciones Unidas empieza a haber ahí un interés por saber qué va a suceder, eh, o pues con estos grandes objetivos, ¿no? O sea, bueno, a ver, ya se van a cumplir en 2000, se va a acabar su tiempo en el 2015 y luego qué sigue, ¿no? Entonces, aquí creo que lo resumo. Hay, digamos, tres procesos en Naciones Unidas que tratan de pensar qué vamos a hacer después del 2015. Primero, les dije, ¿no? En el 92 es la conferencia de Río, ¿no? Son las convenciones ambientales y la Agenda 21. Y el gobierno de Brasil, junto con la ONU, vuelven a convocar una conferencia en Río de Janeiro 20 años después, ¿no? De hecho, se llama la conferencia de Río más 20, donde pues tratan de actualizar lo que se hizo. No solo las convenciones, digamos, que se siguen trabajando, sino sobre todo el tema de la Agenda 21. Hay un proceso de gobiernos, ¿no? Que están interesados en saber qué va a pasar después. Y en la conferencia de Río más 20, en el 2012, pues digo que todo esto empieza en el 2012, eh, se crea ahí un mandato para negociar unos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, se dan cuenta que la idea de los ODM es buena, entonces lo podemos ampliar a los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, dentro del secretario de Naciones Unidas, o sea, el secretario general convoca a los otros organismos y les dice, hay que pensar qué vamos a hacer después del 2015 que se nos acaben los ODMs, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué mecanismos se necesitan? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿No? O sea, hay una reflexión interna, digamos. Luego, al mismo tiempo, la sociedad civil y algunos académicos lanzan junto con Naciones Unidas un par de procesos muy simpáticos. Pueden googlearlos, ¿no? Sobre todo la parte de sociedad civil que se llama My World. eh, Está muy buena porque entonces, justo, ¿no? Ya estamos en la época de las redes sociales y estas cosas, ¿no? A diferencia del 2000. Y entonces hay una gran campaña en medios de Naciones Unidas para preguntarse esto, ¿no? ¿Cómo es el futuro que queremos? ¿Cuál es el mundo que queremos, ¿no? Entonces, hay una muy buena respuesta de ONGs, pero incluso de jóvenes. Este proceso de My World tuvo como un componente de juventudes. A mí me pareció muy relevante, ¿no? Entonces, chavos en la universidad como ustedes, ¿no? Opinando, ¿no? Y luego no acabó, digamos, ahí poniendo tu comentario en la red, sino se hicieron redes de esta gente que estuvo participando en el proceso de My World y luego fueron a Naciones Unidas y presentaron, ¿no? Como la visión de los jóvenes, ¿no? La visión de las mujeres, de los indígenas. Esto hizo que el proceso fuera bastante, pues, me parece legítimo, ¿no? Tienes tres elementos diferentes, ¿no? Uno, digamos, el primero de gobierno es una cosa negociada, lo siguiente un proceso de agencias de Naciones Unidas organizando cómo iban a trabajar juntas y luego un proceso de sociedad civil diciendo, ¿no? Los habitantes del planeta tenemos cosas que queremos decir. Eh, y bueno, pues las dijeron. Eh, Tiene dos elementos clave la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 fue adoptada en el 2015, en septiembre de 2015, después de un proceso de 3 años de negociación. O sea, se empezaron a negociar la agenda y sus objetivos en el 2012, comenzando en la conferencia de Río, y se concluyeron de negociar en abril del 2015. Y en septiembre
digamos que los países votaron y ya los aprobaron, listo. Tienen dos grandes elementos fundamentales, ¿no? Me parece. Uno, hay una percepción de universalidad. ¿Qué es la principal diferencia con los de desarrollo del milenio? ¿No? Los de desarrollo del milenio estaba pensado para que los países en desarrollo los llevaran a cabo y los países desarrollados los vieran hacerlo, y ya. Aquí se dice que no, a ver, no, la Agenda 2030 no es un asunto de países en desarrollo, es un asunto de todos. Porque en todos los países hay desigualdad, eso es muy importante, ¿no? La desigualdad se vuelve un tema de la Agenda 2030, eso no está en los ODM, y de hecho no está en la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas, nunca hasta aquí, ¿no? Hay que acabar con la desigualdad, y digo, México es un buen ejemplo, ¿no? Y también reconoce, ¿no? Uno de los problemas de los ODM es que ponían metas, sobre todo pensadas en África. O sea, es uno de los lugares donde se requieren ponerle más énfasis al tema de desarrollo, pero no es el único. Una de las cosas que dice la agenda tal cual es que hay diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo, ¿no? Entonces hay que atenderlos todos en el contexto de las políticas y prioridades nacionales. O sea, las prioridades que tiene México, por supuesto que no son las mismas prioridades que tiene Nigeria, con todo respeto para los nigerianos, ¿no? Pero también al revés, ¿no? Con todo respeto para los mexicanos, ¿no? Entonces, hay que verlo así. Hay elementos que requieren de la atención específica de los países, ¿no? O sea, por ejemplo, en un país como México, ya lo decía Néstor, las poblaciones indígenas necesitan de un nivel de atención específico. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, las poblaciones de afrodescendientes, ¿no? Para no utilizar el término negro, eh, históricamente se han visto marginadas, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo específico con las comunidades afrodescendientes, que a lo mejor en México hay que hacerlo menos, no porque no haya, en México hay grupos afrodescendientes, pero son mucho menores a los que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto nos va marcando como las diferencias. Ese es un tema de la universalidad. Y luego este otro, ¿no? Que suena raro, ¿no? La transversalidad. Eso quiere decir que, porque es el otro gran problema de los ODM, ¿no? De los 8 objetivos, algunos países seleccionaron algunos para cumplir y otros básicamente los ignoraron. Por ejemplo, en el caso de México, le metimos a todos los objetivos de desarrollo del milenio. Uno de los que descuidamos, bueno, hubo dos. Había uno como específico de salud y otro como salud de la infancia. Salud materna infantil era el 3 y el 4 era el objetivo de salud, que tenía que ver con algunas enfermedades. El de salud materno infantil, la verdad es que lo ignoramos por completo. No lo ignoramos por completo, pero pues como que nos dimos cuenta que no teníamos capacidades para hacerlo, para cumplir con las metas, y entonces no lo reportábamos o no le invertíamos al asunto, no le metimos mal. ¿Sí? Bueno, una cosa que dice en la Agenda 2030 es como, a ver, estos no son seleccionables, ¿eh? O sea, ustedes, creo que alguna vez les pregunté qué les parecían y me dijeron, me parecen un poco inalcanzables, porque no son muchos y muy ambiciosos. Bueno, la agenda tiene el doble reto de, además de que sean muchos y muy ambiciosos, dice que están interrelacionados. O sea, usted no puede cumplir el objetivo de, por ejemplo, hambre cero, si no cumple con el resto de los objetivos. Hay un ejemplo que me gusta mucho hacer, ¿no? Que un poco explica la lógica de los objetivos. Situación de las negociaciones, creo que por eso me parece interesante. Cuando no, pasa mucho en México, ¿no? Se abre una gran obra pública, ¿no? Se construye un hospital a la mitad de la sierra de Oaxaca. ¿Eso es suficiente para mejorar las condiciones de vida de los oaxaqueños de esa zona? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí, que no? ¿El hospital y ya? ¿O qué hace falta junto con el hospital? Aparte, infraestructura, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor vías de acceso, ¿no? Especialmente para llegar al hospital y todo eso. Bien esto, ¿no? O sea, vías de acceso, porque si no, ¿cómo, no? Bueno, pues sí, a lo mejor, claro, está puesto en las zonas donde se necesita, ¿no? A lo mejor en una zona, lo digo en la sierra porque pues, es complicado la geografía mexicana para estas cosas, ¿no? Pero se requieren caminos. Luego no solo se requieren caminos, ¿no? Se requiere, creo que ahora el COVID nos lo ha mostrado bien, ¿no? Ahí está el hospital,
necesitas un camino para ir al hospital, lo que necesitas gente que trabaja en el hospital, parece tonto, pero es que créanme que en México se construyen hospitales y luego la gente, o sea, y luego no se piensen que hay que dar presupuesto para las plazas necesarias para que haya un hospital, ¿no? Digo, de la gente no viene, o sea, los empleos no se generan de la nada, dan dinero para eso, ¿no? Y además, sueldos atractivos, porque si te vas a mudar de donde sea que vivas a trabajar a la sierra, claro, hay médicos que lo hacen sin problema, ¿no? Pero pues entonces necesitas hacerles un salario donde pues, se pueden mantener ahí, ¿no? Servicios básicos, ¿no? Como agua potable. Si no, ¿para qué quieres un hospital sin agua? Pues no sirve de nada. Luego, fíjense, reducción de desigualdades de género, porque ¿de qué te serviría un hospital en la sierra donde haya, por ejemplo, todavía fuertes condiciones de discriminación hacia la mujer y entonces las señoras no pueden ir a su consulta si sus señores no las dejan, ¿no? Pues, ¿qué quieres el hospital, no? Oiga, pero los partos siguen atendiendo en casa porque a los señores les da pena que sus señoras vayan a atenderse ahí con los doctores. Pasa, a ver, no estoy diciendo nada que no esté sucediendo en México, ¿eh? Son cosas que siguen sucediendo. Entonces, lo que es, o sea, esto básicamente que estamos explicando es lo mismo que dice la gente. O sea, es que entonces, de nada serviría atender uno solo, porque entonces necesitas atender las otras cosas para que este objetivo funcione. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Eh, Porque claro, luego cómo pagas el hospital, bueno, pues hay que generar el desarrollo económico, ¿no? Porque pues, sin desarrollo económico no hay todo lo demás. Entonces, este asunto de la transversalidad es uno de los más complicados de la agenda por eso, o sea, no porque sea complicado, es complicado porque implica que todos los objetivos tienen que cumplirse al mismo tiempo, porque si dejas de cumplir uno, básicamente dejas de cumplir todos, ¿no? Sí, no pierdan nunca de vista la idea del hospital, ¿no? ¿De qué me serviría el hospital en la mitad de la sierra, que es una buena idea, si no hago todo lo demás, ¿no? Los caminos, acceso a agua, energía sostenible, ¿no? Pues no se trata de contaminar la sierra, a lo mejor poner panelitos solares, luchar contra la discriminación contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Para que el hospital sea útil para lo que es y no nada más sea una máscara, ¿no? Bueno, los objetivos. Este es un fragmento del documento final de la cumbre que aprobó la agenda, ¿no? Dice, los objetivos y metas son universales y afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados como en desarrollo. Son de carácter integrado e indivisibles y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible. O sea, este me parece que es el resumen ejecutivo de la Agenda 2030, ¿no? O sea, esto estamos pensando. Los objetivos, digo, ¿no? Creo que lo revisaron ustedes para el simpático video en el que ustedes hablaron, ¿no? Pues son esto un poco de todos. A ver, esta imagen, ¿no? Es parte, digamos, de la campaña que se hizo para promocionar los objetivos después de su adopción. Resume lo que se quiere hacer. El involucramiento de todos las de todos los o de todos los necesarios para el cumplimiento de la agenda. ¿Y quiénes son esos todos? Pues así, ¿no? Todo el mundo. Y todo el mundo no me refiero a los países solamente, ¿no? Todas las personas tienen que involucrarse en todos los niveles. O sea, vean, hay niños, hay adultos, hay personas de la tercera edad, personas de todos los lugares, ¿no? Algunos tienen, ¿no? Sus vestimentas típicas, que pues está medio cuestionable, pero otros, ¿no? Pues hay una doctora, ¿no? De azul hasta la derecha, que es de hecho la que carga el símbolo del objetivo de la salud. La gente de traje representa a los burócratas, ¿no? Y así. O sea, no es solo un asunto de gobiernos, ¿no? Y es algo en lo que la agenda insistió. Por eso les digo que tenía un componente de sociedad civil que era muy bueno. Porque la sociedad civil se ha convertido en, si se quiere, una especie como de contraloría, o sea, una revisora de que efectivamente se estén llevando a cabo las políticas para el cumplimiento de los objetivos. Hay en esta lógica, entonces, un trabajo enorme que hacer de concientización, bueno, primero de socialización, que la gente los conozca, y luego de concientización, ¿no? Que no es un asunto, digamos, lejano, ahí ajeno a mi vida, sino todo lo contrario, es un asunto que está vinculado con el día a día de cada persona. Bueno, solo para cerrar, ¿no?
vamos a ver cómo se implementa, ¿no? Porque bueno, claro, ve uno esto y piensa, ¿no? Que en el mundo feliz, ¿qué es esto? Y luego estas imágenes siguen apareciendo en el mundo, y entonces dice, bueno, pero ¿para qué tanta necesidad de la agenda sigue pasando esto, ¿no? Eh, digamos que en esto yo creo que es donde Naciones Unidas le ha pasado, se ha empantanado, digamos, en términos burocráticos, ¿no? Bueno, ya tenemos el qué, ahora nos falta el cómo. Em, Esto se puede llevar también a nivel de países y funciona exactamente igual. Hay en Naciones Unidas, fíjense, de los 60 que se creó el PNUD, se creó una cosa que se llamaba las actividades operacionales para el desarrollo, ¿no? Por sus siglas en inglés es el QCPR, el QCPR, pues, ¿no? Entonces queda básicamente un marco que establecía las prioridades de desarrollo de Naciones Unidas eh, para cada 4 años. Este fue un primer, digamos, modo en que se trató de arreglar el cómo vamos a implementar la agenda, ¿no? Como orientar el trabajo de todas las agencias al cumplimiento de objetivos. Lo que pasa es que para hacer eso se necesitaba hacer una gran reforma a la organización para que cosas como el ECOSOC, que ya existe, ya sabemos, no es un órgano principal de Naciones Unidas, se volviera ¿no? el órgano responsable, o sea, adquiriera como condiciones casi como las del Consejo de Seguridad, pero en términos de desarrollo. Y es que el problema de modificar la carta para darle estos poderes al Consejo, al ECOSOC, pues es que nadie quiere modificar la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y luego presupuesto, porque pues fíjense, para cumplir esta agenda, ¿cuánto dinero se necesita? Y la mayoría de los países, ¿no? En desarrollo han dicho, pues miren qué padre está la agenda, ¿no? Pero pues, ahí dice que es responsabilidad de cada estado pues, alcanzar su propio desarrollo y entonces, pues saquen su dinerito todos porque nosotros nos vamos a poner más del que ya estamos dando. Eso ha llamado la atención sobre un segundo aspecto, ¿no? El financiamiento para el desarrollo. ¿Cómo le vamos a hacer para financiar esta agenda de desarrollo, ¿no? Eh, Fíjense, aquí hay un asunto. Al mismo tiempo que la Agenda 2030 se negoció otro proceso, ¿no? Fíjense, eso es el, el proceso de los procesos. Eh, la Agenda para la Acción de Addis Abeba, ¿no? Que era como un mecanismo justo para financiamiento de desarrollo, que involucraba no solo, digamos, las fuentes tradicionales, ¿no? Donantes que dieran dinero, sino sobre todo se buscaba que aparecieran nuevas fuentes. El sector privado le metiera dinero, la sociedad civil buscara transferencia de tecnología y de recursos humanos. La verdad es que en esto también le ha fallado bastante Naciones Unidas, ¿no? Y creo que en esto todavía queda mucho por hacer. Bueno, eh, estamos así sobre la hora. ¿Alguna duda de alguien específico? Yo le quería comentar, bueno, no sé si nada más fui yo, varios compañeros. La semana pasada yo tuve problemas para subir videos Ujú. porque los después se tardaba mucho en cargar, estaba pesado. Y luego cuando lo quería enviar me decía que no se podía entregar. Y lo estuve intenso en varias ocasiones. Entonces ya al final, ya obvio pues ya me pasé de la fecha de entrega. Pero al final lo que tuve que hacer fue en Drive y ya mandar un enlace y solamente compartir el enlace para poderlo subir porque no podía. No sé si sea tema de su capacidad porque estuve investigando Ujú. y decían que a veces es porque ya su memoria pues que tiene en su cuenta ya estaba saturada, por eso ya no podía recibir más trabajo. Y no sé si nada más sea yo, porque entonces para saber la tarea no tenga que subirla otra vez. Eh, Creo que varios, y no solo ustedes el video, que era lo más pesado, ¿no? Me mencioné de otros grupos. Pero luego estuvo muy curioso, Néstor, porque me decían como esto, ¿no? Es que no me deja entregar, no me deja subirlo. Pero yo sí podía ver los archivos. Estuvo así muy extraño. Em, Me pasó con varios videos como ustedes y otros grupos que me hicieron entregables, como siempre, en texto PDF, que subieron. Voy a revisar, creo que es porque algunos de los videos de clase los había yo subido a la carpeta que tenemos como compartida de Classroom. Y creo que eso es lo que le está robando espacio. Al final del día los tengo en YouTube. Yo creo que voy a borrar esos, digo, si ese fuera el caso, ¿no? Para resolverlo.
pero entiendo que sí se subieron, o sea, los archivos sí se subieron, les digo que los puedo ver. O sea, creo que ustedes no podían verlos, o sea, no les desaparecía como que no los habían entregado, pero yo sí tenía cargado, yo sí tengo cargados los archivos. O sea, los archivos de video de varios de ustedes que me pusieron lo mismo, ahí están. Entonces, o sea, no se preocupen, ¿no? Y luego, si por alguna razón el de alguien no subió y luego hizo lo que Néstor, ¿no? A lo mejor lo subió a alguna otra plataforma y me compartió en la liga, y eso pasó después de la fecha, no se preocupen, o sea, esta vez pues, entiendo que es una cosa técnica que está más allá de nosotros, pues, no tiene ninguna penalización, pues, entiendo que a veces pasa esto, ¿no? Y lo de la memoria, según yo, o sea, borré una o dos de las clases, ¿no? Pues que más claro, los archivos de las grabaciones son muy pesados, puede ser que eso haya sido, pero según yo ya debió liberarse y ya debe estar funcionando. Yo creo que por eso es que ya, o sea, como que sí subió los archivos, solo ustedes decía como que no se podía, pero bueno, se resolvió creo. Si tuviera algo, pues en la semana les escribo y les digo, oigan, no puedo ver su archivo o lo que sea. ¿Sale? Bueno, si no hubiera nada más, corren pues a su siguiente clase y yo a la mía. Nos vemos el próximo Muchas lunes. gracias. Buen día. Nos vemos. Bye. Bye.